La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. En el mundo tendrán aflicción. Juan 16:33. Estas cosas, hablando Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el mensaje de Jesús, hermanos, es: ustedes van a tener aflicción, pero pueden tener paz en las aflicciones. Ese es el mensaje de Cristo. Entonces, por decírselo de otra forma, bienaventurado el que cree sin haber visto. Así como le dijo a Tomás. O sea, si nosotros creemos a la palabra de Dios y obtenemos conocimiento de esto, nosotros podemos tener paz en las aflicciones, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, antes de llegar a los pies de Cristo, es necesario padecer aflicciones. ¿Ok? Nadie puede llegar a Cristo si primero no padece, no. O sea, de otra forma, la mujer antes de dar a luz tiene dolores de parto. Y tanto la mujer, tanto la madre como el hijo sufren, tienen dolores de parto. Tanto la iglesia como el nuevo, como la nueva persona, la nueva criatura. Entonces es necesario morir y que nazca ese niño en nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, sufrimos. Ahora, ¿quién se acuerda? Fíjense cómo Dios usa la naturaleza para enseñarnos. ¿Quién se acuerda cuando salió del vientre de la madre? Yo no me acuerdo. O sea, no tenemos memoria de eso. Eso también habla de que nosotros sufrimos antes de nacer de nuevo. Entonces, pero ya una vez que nacemos de nuevo, cuando nosotros participamos de la gloria de Dios, eso que padecimos ya no nos hace daño. Para cada persona es diferente antes de llegar a los pies de Cristo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Cristo lo exhortó, lo regañó varias veces. La última de ellas fue cuando lo negó. Y no fue que lo regañó, sino más bien que le dijo: Pedro, o sea, todos me van a negar. Y Pedro, que era el más macho de todos, él dice: no, aunque me maten, Señor. Y él dijo: todos. Aquí se habla de Pedro, pero en realidad todos. Si nosotros miramos el contexto, todos los apóstoles negaron a Jesús. Todos sin excepción. Eso habla de que todos nosotros negamos a Cristo. De hecho, Pablo lo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, eso que le pasó a Pedro, eso lo hacemos todos. Entonces, Pedro lloró mucho. Él lloró mucho cuando se acordó cómo ese mismo día, porque era parte del mismo día. En el calendario judío, el día comienza en la tarde, así como está en el libro del Apocalipsis. En el primer día, y fue el día de la primera tarde. Solo comienza con la tarde, la noche y la mañana. Ese es un día en el calendario de Dios. Entonces, en la tarde, cuando comían la cena pascual, que fue cuando hizo el nuevo pacto, Jesús les dijo que todos lo iban a negar.
y todos lo negaron. Ese mismo día, no pasó un día sin que ellos mismos fueran. En realidad fue una diferencia de horas. En la hora cuarta, o sea, al amanecer, fue cuando lo negó Pedro, y Cristo lo mira, y Pedro se acuerda y lloró amargamente. Entonces, Pedro ya había tenido aflicciones, en su familia, ¿verdad? No, eso no lo dice la palabra de Dios así específicamente, pero sabemos las consecuencias. ¿Cómo lo sabemos? Jesús engrandeció a Pedro cuando sanó a su suegra. Su esposa de alguna forma lo trataba mal, y por culpa de su suegra. Entonces, así como Jesús diciéndole a la suegra, okay, yo amo a Pedro, no te metas con él. Y la sanó. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, obviamente, ella, imagínense, o sea, yo solamente puedo, no sé cómo era, como lo trataba mal, pero imagínate, no, ese Pedrito es un don nadie, nunca vas a tener nada con él. Y sabíamos que él era un negociante porque el barco era de él, o la barca para pescar, pero de alguna forma, ah, cuando viene el Señor ah, toma a esas personas amargadas y las enaltece. Eso es lo que hace. Eso es lo que hizo con David. Miren, si ustedes leen a Primera de Samuel y Segunda de Samuel, sobre todo cuando habla en Primera de Reyes, cuando habla del rey David, David era un pastor. Él era un jovencito, era un don nadie. Entonces, en el pueblo de Israel, tenían jueces. De hecho, Samuel fue el último juez. Entonces el pueblo quiso tener un rey como todas las naciones. Entonces le pidieron un rey. Entonces Samuel se enojó, fue con el Señor, y el Señor le dijo, mira, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Les dice, dales rey. Y el Señor le dijo que ungiera a Saúl. Saúl, que era un don nadie, llegó a ser rey. Saúl es simbólico de Satanás. Entonces Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces él pecaba una y otra vez. Entonces Dios lo desechó. Entonces le dijo a Samuel, ve y unge. Le dice al profeta, más bien, ve y unge a David. Ahora le dijo ya una vez que llegó a la casa de David. Entonces Saúl quiso matar por envidia a David. Entonces Saúl afligió mucho a David. Entonces David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero él nunca lo hizo porque él decía, él es el ungido de Jehová. Así como Cristo pudo haber matado a Satanás. Él pudo haber matado a Satanás, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces fue juzgado, pero no lo mató. Entonces, cuando David huyó de la presencia de Saúl, precisamente porque lo quería matar por envidia, yo les voy a leer aquí un pasaje de cómo se unieron a él 400 hombres. David es figura de Jesús, simbólico, figura de Jesús. Y ahí vamos a ver quiénes fueron los que se le unieron a David. Que estas son, vamos a decir, los apóstoles y los siervos de Cristo. Tienen algo en común, ahorita se los voy a leer. Creo que son 2 versículos. Pero primero vamos a mirar lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5:10. Vamos a comenzar ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, así como lo hizo el rey David, él mismo los perfeccione.
Ahí está. Los perfeccione. Entonces, nosotros podemos ser perfectos. Nosotros podemos ser perfectos. Pero ¿quién es el que nos perfecciona? El Espíritu de Dios, Cristo mismo. Cristo mismo. Ahora, acuérdense, Cristo tiene también sus siervos, los ángeles, el Espíritu. Por ejemplo, si ustedes miran el libro del Apocalipsis, se le apareció Cristo a Juan, pero el que le dio el mensaje fue un ángel. Un ángel. Entonces, un espíritu. Entonces, lo que dice el Espíritu hace lo que le dice Cristo. Así como Cristo hizo lo que siempre le decía al Padre. O sea, lo que él predicaba lo que el Padre le decía. ¿Okay? El Padre, el Hijo y los ángeles, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien. Ya miramos el versículo de entrada. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí el mensaje, hermanos, el mensaje es que podemos tener paz en las aflicciones. Ahora fíjense, vamos a leer el contexto. Juan 16. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. ¿Cuáles son las sinagogas de nuestros días? Las iglesias. Las iglesias. A mí me llegaron a correr de iglesias. De congregaciones. Que son sinagogas, de hecho, muchas, si no la mayoría, son sinagogas de Satanás. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Matar aquí implica no solamente matar físicamente, sino matar con la lengua. Jesús lo explica, eso yo ya lo expliqué también. Ya hice el estudio en relación a eso. Antes fue dicho, no matarás, pero si tú aborreces a tu hermano, es como si lo estuvieras matando. Eso es matar. Si aborreces a tu hermano, eres un asesino. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, una persona que aborrece a su hermano, o a quien sea, nosotros no podemos aborrecer a nadie. Cuando una persona aborrece a alguien, ahí se está dando testimonio que esa persona tiene espíritu de Satanás. Lo dice Jesús. Lo dice Juan. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu hermano al que sí ves? ¿Cómo les llamó Jesús a los fariseos? Que eran hijos del infierno. Así les dijo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, ustedes creerían que yo soy. ¿Quién es el que ama verdaderamente a Cristo? El que ama a su prójimo. El que ama a su prójimo. O sea, hay gente que dice, yo amo a Dios, y aborrece a su prójimo. Esa persona es un hipócrita, es un mentiroso. Los mentirosos no pueden heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios, hermanos, en este mundo es que Cristo venga a su corazón. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Y que entonces cuál es la promesa? Dice, y el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué dice? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Esa es la venida de Cristo, hermanos, en este mundo. Pero ¿dónde lo debemos de esperar? Dice Pablo, en sus corazones. Yo acabo de compartirles el estudio del exorcismo, en donde Jesús es el reino de Dios. Jesús es el rey. Donde está el rey, ahí está su reino. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Donde está Jesús. Entonces, si Jesús está en nuestros corazones, nosotros entramos en el reino de Dios.
Entonces, para entrar en el reino de Dios hay que creer el Evangelio. Pero no solamente hay que creerlo, el Espíritu nos conduce para que creamos verdaderamente y para que amemos verdaderamente. Entonces la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo. Entonces dice Juan, Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénito para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Saben qué es vida eterna? Conocer a Dios, hermanos. Conocer a Dios. Cristo lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cuándo es cuando le conocemos? Cuando Cristo se hace presente en nuestras vidas, hermanos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo? Los que han visto a Cristo. Ya, o sea, ¿por qué? Porque ya Cristo se manifestó. Entonces, ahora, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio. Ya tenemos los ángeles a favor nuestro. Pero los ángeles nos ayudan para verdaderamente creer. Ya lo expliqué. Y precisamente está aquí en Juan 14, 15 y 16. El Espíritu, y de hecho ahorita lo voy a leer otra vez. Entonces, el Espíritu Santo, o sea, los ángeles, nos van a conducir a Cristo. Pero ¿cómo es como nos conducen? Primero hay que escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír, pero luego hay que aplicarla. Hay que aplicarla. Entonces una persona que no quiere perdonar, una persona que aborrece a su prójimo, no puede Cristo venir a su corazón. No puede, hermano. Así hay muchas personas, muchas, yo les voy a decir la mayoría, hermanos. ¿Por qué? Porque no quieren amar. No quieren amar. Es una decisión propia. Prefieren más maldecir, prefieren... Eso es Satanás. O prefieren más este mundo. El Espíritu Santo no nos va a conducir para que tengamos un negocio millonario. ¿En dónde aparece eso? La gente, el que escucha el Evangelio dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuáles son las tinieblas? Amar este mundo y aborrecer al prójimo. Aquí está. La gente del mundo hace esto. Los expulsarán de las sinagogas. ¿De cuántas sinagogas no corrieron a Jesús? A Pedro en su primera predicación. Lo metieron a la cárcel. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate, o los critique, o los juzgue, sobre todo con la lengua o con los pensamientos, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, fíjense bien, convencerá al mundo de pecado. Ese es el temor de Dios, el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora fíjense, aquí lo explica. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahí está. No creemos en Cristo. Para poder creer en Cristo necesitamos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado porque verdaderamente no creemos en Él. Pero una vez que recibimos el Espíritu nos ayuda y nos convence de pecado.
De justicia por cuanto voy al Padre. Lo justo, porque él no pecó. Y no me veréis más. Y de juicio, ahí está el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no el mentiroso, porque hay un espíritu mentiroso, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién es toda la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La profecía, lo que va a pasar en la generación. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me veréis. O sea, el tiempo que iba a estar. Él estuvo, él se apareció a ellos por un periodo de 8 días. Entonces, o sea, lo crucificaron, solo dejaron de ver tres días y 3 noches. Entonces, el domingo en la mañana lo vieron. Y la primera que lo miró fue María Magdalena. Entonces fue y les dijo. Y llegó Pedro y Juan corriendo, pero como Juan era más joven, él le ganó corriendo y llegó a la tumba. Entonces, y como que no creían, no creían. Entonces eventualmente el Señor se les apareció cuando estaban ahí todos juntos, excepto Tomás. También se les apareció a unos que iban caminando en el camino a Emaús, aunque no lo reconocieron en el instante, pero su corazón llevaba una paz, sentían el amor de Dios en ellos. Se dieron cuenta hasta que se fue. Entonces él confirmó el pacto, así como estaba escrito en Daniel. Entonces eventualmente él subió al cielo y lo estuvieron esperando. Lo estuvieron esperando por un periodo de 6 semanas. 6 semanas. O sea, en el día de Pentecostés. Esa es una celebración que se hacía para perdón de todo lo que alguien le debía. Por ejemplo, si Juanito le pedía dinero, en la ley estaba escrito así: si tú le prestas a alguien, no le cobres interés. Entonces, cada 7 años se hacían ajuste, pero cada 49 años se le tenía que perdonar toda la deuda a una persona, a una familia. Y mucha gente no lo hacía. Que eso es simbólico, hermanos. Eso es simbólico de que eventualmente el Señor le perdona la deuda a toda la humanidad. Toda la humanidad. O sea, eventualmente todo ojo le verá. Es la batalla del Armagedón. ¿Cuál es la batalla del Armagedón? Está en Josías, que es Megiddo. El rey murió en Megiddo. O sea, eso era simbólico de la muerte de Cristo. La batalla del Armagedón es cuando toda la humanidad, vamos a ver una vez más el sacrificio de Jesús. Y todos vamos a llorar, sin excepción. Todos. Y todos creerán. Así como lo dice Pablo en relación a los judíos. A unos fariseos que lo despreciaron. Porque Dios, hermanos, no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero en este mundo Dios tiene cuidado
su pueblo, de los obedientes. Y el obediente en todo caso es por la fe, es por la fe, por el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? Porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto les digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ahí está. Y el mundo se alegrará. El mundo se alegró cuando en la muerte de Cristo. Y muchos de ellos lo habían recibido cuando en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, hermanos. Eso es cuando el Señor se aparta de nosotros. Venimos caminando, yo vengo caminando en el Señor, yo vengo caminando, escucho su palabra, soy un niño, no tengo entendimiento, pero yo platico con Él. Pero el Señor se aparta, me deja por un momento. ¿Y qué hace? Es cuando entramos, es cuando vienen las aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios está preparando la tierra. Y cuando vienen las aflicciones, lloramos. Cada persona es diferente. Unas personas son esclavos de las drogas, otras personas son esclavos les vienen angustias, depresiones, otras personas se les muere algún familiar, otras personas se divorcian, otras personas, o sea, varía, pero en todo caso hay un sufrimiento. Y en ese quebrantamiento es cuando Cristo nos busca, hermanos. Es cuando Cristo nos busca. Fíjense aquí cómo lo dice. De cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí también está hablando en relación a su muerte y resurrección. O sea, es a la par de nuestro sufrimiento. ¿Cómo lo sé? Aquí lo dice. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor. Que es lo mismo que dice el Mateo 24. Tiene dolor porque ha llegado su hora. Yo anduve ahí caminando por la vida. Había días que lloraba, había días que contento. Yo llevé una vida, se puede decir, normal hasta la edad de 25 años. A la edad de 22, 23 años sentía yo un poco la necesidad yo me quería casar y quería yo conocer a la que iba a ser mi esposa, pero yo le batallé. Eventualmente conocí a la mujer con la que el Señor puso en mi camino para casarme, y yo traía una felicidad muy grande, aunque no se manifestaba. Las fotos ahí donde yo salgo parece que ando bien triste, pero no, Dios sabe mi corazón, yo andaba muy alegre. Entonces, más cuando llegan los hijos, es una bendición muy grande los hijos. Entonces yo era una persona muy feliz, en el mundo muy feliz. Entonces, pero andaba yo en los afanes de este mundo buscando las riquezas. Buscando las riquezas, eventualmente, es cuando pierdo a mi esposa. ¿Por qué? Porque era mi tiempo. Era mi tiempo. O sea, aquí nada tiene que ver mi esposa ni mis hijos. No, es mi tiempo. O sea, era mi tiempo de dar a luz. Eran los dolores de parto. Entonces anduve sufriendo, sobre todo los primeros 2 años, en donde fui
Sí, mi corazón gritaba de dolor por la pérdida de mi esposa. No que se haya muerto, sino que simplemente yo ya no era dueño de su corazón. El corazón de ella ya le pertenecía a otro hombre. Y eso duele, duele mucho. Y más, o a la par, el no poder estar con mis hijos. Eso me dolió mucho. So, de alguna forma, el Dios tiene que preparar la tierra. So, esos fueron los dolores de parto. Yo lo comparto aquí porque tú tienes tus propios dolores de parto. Y si no los has tenido, los vas a tener. Todo depende de quién esté mirando el estudio. Los vas a tener de una forma o de otra. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Nos convertimos en personas. En lugar de hacer algo mejor, hacemos lo peor. Ahora, yo no me fui, andaba de asesino, no, no. Pero yo en ese periodo de tiempo robé. Yo antes me jactaba de que no robaba y yo llegué a robar, porque era fácil robar. Y yo trataba de nunca robar, pero llegué a robar. Entonces, le robé dinero a personas que no, o sea, en todo caso a las compañías. Cuando yo iba y hacía deliveries, y simplemente la gente se hacía fácil. Yo digo, si pega, pega, y si no, no. Se me hacía muy fácil, o sea. Pero a mí me robaban también en la compañía. Así como yo robaba, me robaban también. Entonces, en la compañía yo nunca robé. Pero yo le robé a la gente a la que yo le... Y era simple, o sea, y todo comenzó con un vamos a decir, un accidente. Por ejemplo, yo vendía cajas de 12 usualmente. Y yo tenía cajas que eran de 24, por ejemplo, y yo vendía mucho ese producto. Entonces a veces dejaba, por ejemplo, 5 cajas de 24 y a veces le ponía yo 240. Y no, 240 son 10 cajas. Pero como la mayoría de la gente eran malos para las matemáticas, no, pues 5 por 24, 240. Y pegaba. Entonces yo me robaba ahí, vamos a decir, 120, era más o menos $1, lo que yo vendía el producto, uno y algo. Eso eran ciento y tantos dólares. Yo digo, pues con esto puedo hacer algo ahí. Cuando yo ya le daba algo de dinero a mi esposa, para que no era mucho lo que yo compartía, pero era, como les dijera, era pues era necesario porque ya tenía necesidad de pagar por lo menos la renta. Entonces yo digo, ahora si antes no nos alcanzaba el dinero, digo, pues ahora menos. Entonces yo digo, parte de mi cheque, pues yo se lo daba a ella. Yo tenía que pagar mi propia renta, tenía que pagar mis propios gastos, entonces, pues no, es obvio que fue afectado el nivel de vida que ellos tenían, por lo menos por un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? Una mujer cuando deja a una persona, usualmente esto es común. Es casi imposible que una mujer casada deje a un hombre para ir y buscar otro, ¿no? Usualmente una mujer cuando deja a un hombre es porque ya tiene otro hombre. Eso es común. Eso lo sé, o sea, es parte de lo que yo estudiaba. Entonces, en todo caso, aquí es Dios lidiando con mi corazón. Eso está en Deuteronomio 28. Si tú desobedeces a lo que yo te digo, tu mujer se va a acostar con otro hombre. Está en Deuteronomio 28, vaya y véanlo. Y muy probable lo que te ha pasado, ve y míralo en Deuteronomio 28, ahí lo vas a encontrar. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Viene de Dios. Es una disciplina de Dios. Todo Dios lo tiene de una forma para que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, en la medida que uno hace eso pasa, prepara la tierra y ahí es cuando precisamente al tiempo de separado con mi esposa, al año tal vez, no sé, fue cuando yo comprendí el Evangelio, lo escuché
Lo escuché y lo entendí en un programa de televisión de James Robinson. Todavía está en la televisión. Ahí fue cuando lo entendí. Y el Señor me empezó a hablar en sueños. Entonces, que yo no entendía. Entonces, ya en el momento que el Señor me dio el don de ciencia y empecé a entender las Escrituras, ahora ya entiendo cómo trabaja, cómo es la obra de Dios. Todos tenemos que pasar por ahí, hermanos. Esas son las aflicciones para llegar a los pies de Cristo. Pero ya una vez que estamos con Cristo, las persecuciones que padecemos las hacemos por ustedes, a los que les compartimos el pan de vida. Y fíjense, se los voy a leer. Ahí nada más aguántenme un poquito. Entonces, eso que yo anduve llorando, la pérdida de mi familia, eso eventualmente se convirtió en un gozo en mi corazón. Esto es cierto, hermanos. Aquí en este mundo, mucho más cuando estemos con el Señor. De cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, yo andaba triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño, nacer de nuevo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este gozo, hermanos, este gozo que dice nadie os quitará, es un sentir en nosotros que es permanente, que de la única forma que pudiéramos saber que está ahí es solo si no lo quita. Y yo lo he vivido, yo les he dicho. Un día el Señor me mostró la depresión de mi hermano, el menor. Ahí yo sentí lo que es la depresión del mundo. Es fea, hermanos, es algo horrible. Yo llegué a padecer depresión, pero no en ese grado, Hay una depresión donde hay personas que prefieren matarse, porque es tan grave la depresión. Y eso es Satanás, hermanos, eso es Satanás. O sea, es tanto el dolor que dicen, ya no puedo más, y se matan. Bueno, eso pasa en la ira de Dios, cuando Cristo se aparta. Entonces, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es muy típico, y aquí les hablo a las mujeres casadas, sobre todo si están casadas, para que no tengan, eso yo lo llegué a ver también en el mundo. Una mujer casada siempre va a tender a la amargura. Llega un tiempo en donde no tiene contentamiento y siempre o casi siempre le echa la culpa al esposo. No, pues es que mi esposo ya no me saca, no, es que mi esposo ya no me pela, es que mi esposo ya no me quiere, y siempre le echa la culpa al esposo. Y resulta que la mayoría de las veces no es el esposo, es la ausencia de Cristo en sus corazones. Pero no lo saben. Entonces le echan la culpa al esposo. Entonces, por cosas que pudieran estar pasando, por ejemplo, el esposo llega tarde, se va a jugar, prefiere ver fútbol, prefiere hacer otras cosas. Pero en realidad no es lo que causa la tristeza, ese vacío en la mujer, sino más bien es la ausencia de Cristo. O sea, Dios las está llamando, así como llamó a la mujer samaritana.
no vas a tener contentamiento con los esposos. Tu esposo, ni tu hijo, ni tu hija te va a dar contentamiento. Me necesitas a mí. Fue lo que le dijo. El que me sigue a mí, le dice a la mujer samaritana, se los estoy diciendo literalmente, el que me sigue a mí tiene vida, vida en abundancia. De esa persona brotan felicidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa típico en la mujer? Cuando una mujer no está siendo abusada, estamos hablando de algo. Es diferente de una mujer que su marido la golpea y la trata mal y nunca la ayuda y siempre la tiene trabajando, él no trabaja. Eso es otra cosa. No, aquí yo estoy hablando de mujeres que tienen su marido trabaja, su marido. Y eventualmente va a encontrar que todas, o sea, siempre le va a echar la culpa a su marido. Por tu culpa. Yo así vacilo con mi hijo y con mi madre también. No, hombre, mala madre, por su culpa sufro. Pero es un vacilo. Yo le digo a mi hijo, por tu culpa. Antes me decía, ¿por qué? Le digo, bueno, pues hay que echar la culpa a alguien. Pues si no le echo la culpa a alguien. Entonces, vacilando. Entonces, la gente va a sufrir independientemente. Es más, si una persona se va a una isla a vivir sola, va a decir, no, yo prefiero vivir sola aquí. Aunque se vaya a una isla, no va a tener contentamiento. A alguien le va a echar la culpa. A los pescados o qué sé yo. A alguien le va a echar la culpa. Entonces el problema viene, y esto ahorita es muy típico, una mujer divorciada. Sufren mucho, hermanos. Sufren mucho. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento. O sea, en todo caso, parte del contentamiento está en el esposo. Pero como siempre se la pasan echándole la culpa al esposo, llega un punto en donde llegan a aborrecer al esposo, se encuentran otra persona, la otra persona la trata mejor que el esposo en algunas cosas, pero ¿quién puede creer que una mujer puede ser más feliz teniendo hijos? Que ese nuevo marido va a hacer feliz a sus hijos. Si somos sinceros, hermanos, sabemos que eso no es. Una persona, por muy mal padre que sea, si está arraigada, si los hijos tienen alguna conexión con los padres, aunque muchas veces, aunque el padre sea alcohólico, sea flojo, sea mal esposo, tiene contentamiento en su padre. Y una mujer nunca va a poder educar a un hijo, nunca, o una hija, nunca. No puede. No puede uno, así de igual forma un hombre no puede uno darle amor de madre a un hijo porque solamente el amor de madre es de madre. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo que vive conmigo, que yo ya sabiendo esto, yo digo, yo no le puedo dar calor de madre. Mi madre pues no, ella nunca es de... Yo dije, a ver si mi madre, no, mi madre no es de andar, ay, tus hijos ahí, tú arréglatelas. Mis hermanas pues tienen sus propios hijos. Entonces Dios provee, hermanos. Dios provee. Entonces Dios me puso una señora que se encariñó tanto con mi hijo que hasta me dice, oiga, dice, no sea malo, déjeme ver al niño, yo lo quiero mucho. Yo le digo, claro que sí. Nomás respete mis decisiones, yo soy el papá. No se preocupe. Su hijo tiene calor de madre. Y resulta que ellos no tuvieron hijos, tuvieron hijas. Entonces el Señor se encariñó también tanto con él. Y un día le digo, mire, yo no tengo problemas en que usted le llame hijo. Le digo, yo no soy celoso. Le digo, es obvio que si está aquí y usted está encariñado, pues lo más. O sea, y yo le dije a mi hijo, le digo, mira, tú le puedes llamar papá a él. Yo no tengo problemas con eso, porque él te mira como un hijo. Yo siempre le dije, nomás respétenme en relación a la educación y... Está bien. Entonces, mi hijo ha tenido madre desde niño, desde los 5 días de nacido. Y esto yo sé que viene por obra de Dios. Por obra de Dios. Entonces yo digo, ¿cómo Dios no va a bendecir a esta familia que me ha ayudado a mí? Ahí es donde cabe, vengan benditos de mi Padre.
porque me dieron de comer. Todo lo que ellos han hecho por mi hijo, yo sé que el Señor los va a bendecir grandemente, espiritualmente. No me cabe la menor duda, porque es promesa de Dios. Entonces, fíjense, independientemente de las razones por las que hemos sufrido, ese sufrimiento se tiene que convertir en gozo. Y si no hay gozo, bueno, es que todavía no has estado preparado para recibir a Cristo en tu corazón. Cristo dijo, estén despiertos. Cristo viene cuando menos te lo espera a tu corazón. Está esa diferencia entre los ángeles y entre Cristo. Los ángeles, por eso yo hago esa distinción. El Espíritu Santo nos va a conducir, y aquí lo acabamos de leer, nos va a conducir a Cristo. Nos va a convencer de pecado, nos va a conducir a Cristo, nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo. Entonces, una vez que hacemos eso, es el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo y vendremos a nuestro corazón, hermanos. Esa es la morada que tiene preparada Dios. Entonces ya cuando viene Cristo a tu corazón, ese es el gozo. Es un fruto del Espíritu. Esto es el Padre y Cristo, que es muy diferente. Por ejemplo, los dones del Espíritu, los que están en 1 Corintios 12, uno de esos es el don de ciencia. Es lo que yo aquí les comparto. Pero más grande que eso es el Padre y el Hijo. O sea, el siguiente capítulo, 1 Corintios 13. Eso es lo más grande. Porque los corintios tenían los dones espirituales. Los tenían, pero eran carnales. Eran carnales. Hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, tenían don de ciencia. Bueno, se cuestiona la sabiduría porque dice Pablo, ninguno tiene sabiduría para saber. Ahí tienen una persona que anda con la mujer de su padre y andan envanecidos. O sea, no sabían cómo trabajar los dones espirituales. Entonces Pablo les enseña. Entonces, más grande que los dones espirituales es Cristo en nuestros corazones. O sea, 1 Corintios 13. O sea, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto del Espíritu lo obtenemos si nos mantenemos despiertos. Entonces viene a nosotros la paz. Yo tengo la paz de Cristo. Tengo el gozo de Cristo. Ya eso es fruto. Eso es fruto. Pero el Señor viene, corta, vamos a decir, esos mangos o esas guayabas o lo que sea, simbólicamente, y va a pasar otro periodo de tiempo en donde yo voy a ser perseguido o yo voy a tener situaciones y tengo que seguir dando fruto. Tengo que seguir dando fruto. Yo ahorita estoy en una situación en donde hay alguna persecución por parte de mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar fruto. Tengo a mi madre aquí conmigo. Yo a veces me llega así de repente un enojo, ¿verdad? Oye, ni siquiera le hablan, pasan a veces 2, 3 semanas, un mes, 2 meses y no le llaman por teléfono. Entonces yo dije, no te enojes, no te enojes. El Señor me dice, no te enojes contra ellos. Entonces yo digo, ¿cuándo les va a venir la aflicción? Cuando se muera. Entonces iban a decir, ¡ay, mi madre, mi madre! Bueno, todos tienen que pasar por aflicciones. Si el demonio les está poniendo eso para que no lo hagan, entonces yo digo, bueno, yo no puedo condenar a nadie, tampoco puedo juzgar a nadie por esas cosas. Yo digo, como dice el Señor, a los de afuera los juzga Dios. Mis hermanos, que son mi prójimo, ¿qué debo de hacer? Bendecirlos. Bendecirlos. No enojarme con ellos. Fíjense, en aquel día no me preguntará nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me habéis amado. Ahí está. Si amamos a Jesús, amamos a nuestro Padre Dios. ¿Cómo es como amamos a Jesús? Creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él pagó nuestra deuda, creyendo que Él no pecó. No, pues entonces, por ejemplo, yo le hablo a un católico, le digo, cree que ya Cristo pagó tu deuda. No, hermano, pero tiene que ir a misa. No, es que eso no, ahí no es por fe, no es por obras. Es por fe. Y no, o sea, no entienden. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que preparar la tierra. Pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ellos pensaban que entendían, pero no estaban entendiendo. ¿Y cuál es la razón? Simplemente los discípulos, los 12 discípulos que él tenía, no creyeron que había resucitado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Ahí está. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto que hacen con Cristo, lo hacen también con nosotros. O sea, que no les venga de sorpresa, hermanos. Eso también lo hacen con nosotros, pero no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí está. Todo lo que dijo, ¿para qué lo dijo? Para que tengan paz. Para que tengan paz. No los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar ahí en sus aflicciones. En el mundo tendrán aflicción. Se los aseguro. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo vencimos al mundo? Buscando a Cristo. Ahorita se los voy a decir, lo voy a hacer en dos partes. Para tomar un break, voy a tomar un break. Y ahorita regreso para hacerles la segunda parte, para darle la escritura a los versículos donde en relación a David y el contexto bíblico de por qué las aflicciones, cómo las aflicciones, cuándo las aflicciones, cómo nos convienen las aflicciones. ¿Ok? Yo regreso. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.